Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi libro Nieblas de Perdición. Toca empezar la segunda parte y estamos en el capítulo 16 que se titula A escondidas, página 183. Diego tenía mucho frío, sobre todo en los dedos de los pies. Su camisa era apenas existente. El pantalón se reducía a unas telas colgantes de la cintura, donde resistían unas tiras de cuero rotas, referenciando que ahí había habido una sujeción más firme. De los zapatos solo quedaba un aro de piel negra rasgada. Al menos sus partes pudendas estaban cubiertas. Una capa acuosa lo cubría por completo, haciendo que el viento fuera percibido con una intensidad desproporcionada y dotando a la lluvia de una irrelevancia total. No tenía dolores físicos ni tosía, y eso le pareció una ventaja. Costillas, hombro, pecho y cráneo se hallaban intactos, aspectos de agradecer sin que mitigasen para nada la heladora sensación térmica. Teniendo en cuenta los impactos recibidos, tampoco podía quejarse demasiado, con independencia de la futilidad de haberlo hecho. Se arrastró hasta fuera de los arbustos, prescindiendo de la protección visual que le conferían, y se levantó. La casa de indianos era visible desde allí, por lo que dedujo que no había avanzado demasiado antes de caer inconsciente, dormido o lo que fuera. No podía permanecer quieto por diversos motivos, entre los que primaban entrar en calor y no ser descubierto en aquel estado ni en los alrededores. A ser posible, lo ideal sería que lo encontrasen en Oviedo, ajeno al acontecido. Eso requería ropa, hacer un trayecto de unos 10 kilómetros y enterrar en lo más profundo de su ser una cantidad de traumas emocionales realmente abrumadora. Por muchos planteamientos que hubiese esgrimido contra su propio esquema moral, ético, social y de cualquier tipo, sentía que superar aquel fin de semana le iba a resultar prácticamente imposible. Sabía que seguir en pie en mitad de un prado cercano a la finca familiar era ridículo, y que continuar adelante se planteaba como la única escapatoria a una condena de muerte casi segura. Intentó pensar una historia convincente, algo que explicase los hechos sin hacerle parecer culpable. Si daba testimonio ante Esquelsa, quizá confiaran más en su palabra que en la de ella. Por otro lado, no siendo seguro, le daba la impresión de que la esposa de Ignacio Balbuena tendría infinitos contactos comparados con los de él. Su padre siempre lo había mantenido apartado de sus relaciones y, sin mucho disimulo, Diego nunca intentó forzar esa situación en sentido contrario, antojándose bastante cómoda. A la hora de buscar respaldo en personas respetadas y de peso social, lo tenía crudo. Nadie apostaría por él si acababa en un calabozo. Probablemente ni siquiera sus primos, menos aún el lejano tío al que solo había visto un par de veces. La mente era un refugio perfecto, le ayudaba a evadirse. Sin cobijarse en todas aquellas reflexiones de naturaleza poco fructífera, no creía que hubiera sido capaz de avanzar hasta el límite entre el terreno de pasto y el huerto de una vivienda, separados por una valla de madera carcomida y quebrada en diversos puntos. Agachado, siguió la línea trazada por el elemento divisorio, teniendo como objetivo la cercana arboleda, continuación de esa en la que Amelia, Olga y él habían estado paseando a Frixo la tarde del viernes. Frixo, bonachón y alegre, cuyos ladridos no había oído en ningún momento del día. Seguramente también asesinado sin piedad para que no armase revuelo. Olga, que le había proporcionado la mejor noche de su vida, en lo que no dudaba en considerar una abolición temporal de toda restricción personal, extrañamente contraproducente para los objetivos demostrados por los otros miembros de su familia. Amelia, en apariencia dulce y encantadora, pero sádica y cruel sin medida, desmembrada y devorada en parte por él, después de que ella le clavase una daga en el cuello y luego múltiples veces en el torso. Explicarse a sí mismo por qué seguía adelante era una tarea muy ardua. Abandonar y dejarse llevar se le antojaba incluso apetecible, algo que marcaría una meta a partir de la cual ya no tendría que decidir nada. Sin embargo, disponía de una voluntad fuerte de su lado, aunque no hubiese podido desatarla demasiadas veces y casi nadie lo supiera. Cualquiera no habría podido dominar la bestia en ocasiones. Muchos se habrían rendido ante las circunstancias. Si hubiera dispuesto de más tiempo sin intromisiones o un mínimo de preparación,
habría acabado manejando el asunto de la maldición y evitado semejante nivel de hechos catastróficos. El ratón de biblioteca podía sobrevivir fuera de ella, con más tino que muchos de los supuestos hombres de mundo. Iba a superar aquello, por muy complicado que fuera. Se repetía una y otra vez que no habían sido sus decisiones, que la mayoría de las brutalidades cometidas eran reacciones a tropelías ajenas, ejecutadas de forma defensiva. La intensidad empleada tampoco era exactamente culpa suya. Si bien coger el cuchillo había sido una elección propia, sin uso efectivo, acababan de matar a su padre, Estefanía, y el resto del servicio. Le vino a la cabeza la imagen de Santiago inclinado, con los ojos abiertos y la boca llena de espuma verdosa, aún sentado solamente porque lo sujetaba la mesita baja. Era terrible. Aquella expresión desencajada le perseguiría para siempre. Se volvió a acordar de Frixo. Adoraba a ese perro. Lamentó mucho no haberle dedicado más tiempo. Quiso ir a comprobar si estaba vivo y podía llevárselo, pero el peligro de acercarse al lugar sin saber cuánto tiempo había transcurrido parecía excesivo. Llevaba aguantando un rato, pero no pudo evitar romper a llorar, intentando contener el llanto para mantener el sigilo. Apenas podía respirar. Arrancó un jirón de tela que le colgaba de su hombro y se sonó la nariz. Las cuerdas de un tendedero vacío se agitaban sin cesar en el patio posterior de la casa, chocando entre ellas. Echó otro vistazo al poco estético recinto. Bajo el tejadillo que protegía el acceso secundario a la vivienda y un montón de leña, había un cesto del que sobresalía algo de tela gruesa, probablemente una manta o un sobretodo, y daba la impresión de estar seco. Dudó si hacer lo que parecía evidente o no, más porque le pillasen que por el delito en sí. A esas alturas, robar tampoco le parecía demasiado grave. No consideraba que estuviese bien, pero también sabía que si llamaba a la puerta en su estado, le ayudarían a cubrirse. Solo que no podía hacer eso sin desvelar su presencia en la zona, cuestión marcada como prohibida en su atribulada mente. Se acercó a la portezuela trasera del terreno, formada por varias tablas medio sueltas, que chirriaba al moverse con el aire. Daba la impresión de estar a punto de descomponerse de una manera no reparable. La abrió con cuidado, procurando no quedarse con un trozo en la mano. Avanzó entre un maloliente montón de estiércol y un huerto paupérrimo, casi una hilera de surcos en la tierra con 4 brotes. De pie, para no parecer un ladrón, pero apartándose cuanto era posible del ángulo creado por las cortinas, de lo que intuía sería una cocina. El canasto de finas tiras de avellano tenía más años que él. En aquel sitio daba miedo tocar nada, por si se rompía. Su objetivo era una manta apolillada, quizá relegada a tareas menores por su estado. Dentro, envueltas en el vasto tejido gris, había setas de 2 tipos. Diego dedujo que a alguien le había pillado la lluvia en el bosquecillo, regresando y optando por dejar allí su botín alimenticio mientras se secaba y entraba en calor. En cualquier caso, no iba a quedarse a averiguarlo. Sacó la manta, dejando los hongos sin dañarlos, y se la echó sobre los hombros. Le alegró comprobar que le tapaba hasta la mitad de las piernas. Saltó a la cerca por allí mismo, evitando arriesgarse a que lo viesen dentro de la propiedad y con su trofeo. El material crujió, una tabla se giró, y si Diego no acabó con la cara en la hierba, fue porque puso la mano en medio y rodó. El trayecto acabó contra una piedra oculta por las altas hebras vegetales, que le produjo cierto dolor en el costado. Se guardó las ganas de gritar y soltar improperios. Ya entre árboles, silbó para llamar a Crema. Conservaba la esperanza de que acudiera al oír aquel sonido. Estaba entrenada para eso. Se sentía mejor gracias al abrigo proporcionado por el fruto de su hurto, pero le incomodaba sujetarlo. Atravesó el deteriorado tejido con ramas finas partidas y la sujetó con fibras arrancadas de la maleza. Aunque le resultó satisfactorio tener éxito, seguía sometido a una gélida sensación en los pies que ascendió por el resto del cuerpo. Anduvo por la arboleda, silbando para que su yegua fuese a él, añadiendo palabras dulces, suplicando que lo socorriese. Si no encontraba ninguno de los 2 equinos, más le valía sustraer unos zapatos de algún sitio, porque andar descalzo unos 10 kilómetros no podía acabar bien. Tras 15 minutos buscando a la que siempre había sido una compañera fiel, sin resultados, se dio por vencido. Por mucho que le intimidara, aun queriendo evitar la casa para que no lo viesen, temiendo que hubiera más guardias, horrorizándole ver él los cadáveres de nuevo,
Quería volver, descubrir si Frixo estaba vivo, ponerse ropa y llevarse otro caballo de las cuadras. Las sólidas varas de hierro que rodeaban el recinto precedieron a los compactos setos que soportaban el viento. Las hojas de la palmera sufrían en mayor medida las inclemencias del clima, ladeadas y generando sonidos constantes. A la izquierda, más allá del jardín delantero, en el sendero que llevaba a las caballerizas, había un cuerpo tirado en el suelo. No quiso mirar. Se acercó hasta la caseta del perro. El animal estaba muerto, con espumarajos verdosos en la boca. Lamentó la pérdida, dándole una última caricia. Suspiró, mirando hacia la fachada, donde la entrada principal no mostraba nada fuera de lo normal. Allí no había hombres uniformados que hubiesen llegado para esclarecer lo ocurrido, como mínimo no a la vista. Observó el cielo encapotado. Establecer qué hora era resultaba imposible. Seguía siendo de día, eso sí. Sabía que en el vestíbulo había un reloj de pared, sobre la consola, pero entrar le suponía un peso mental tremendo. Algo clamaba en su interior para que no lo hiciera. Se dijo que la casa estaba apartada y la tormenta habría mantenido a todo el mundo en sus hogares, que era domingo y nadie trabajaría en mitad de la tempestad, a lo que se añadía que el número de guardias en el pueblo era inferior al que yacía muerto en la propiedad, habiendo quedado el reducido cuartelillo seguramente vacío. Era difícil que hubiese alguien esperando detenerlo, o que apareciese de repente. Se calmó un poco, comprendiendo que su deambular por la zona, el miedo a que lo atrapasen y cada uno de sus actos previos no tenían ni un ápice de sentido. Hasta que él se diera testimonio, le hicieran caso, mandasen agentes, comprobaran que los del pueblo no estaban y llegase allí cualquier enviado, podían pasar horas, incluso un día entero. Eso presuponiendo que la mujer no decidiera actuar como si no hubiera estado allí. ¿Seguía Elsa queriendo acusarle del envenenamiento? ¿Cómo explicaría las evidencias de un enorme animal salvaje? ¿Era factible reconducir su plan de algún modo? ¿Acaso no bastaba aquello para sus propósitos? Los negocios Campoamor estaban descabezados. Elsa acabaría descubriendo que el hueco dejado no le serviría de mucho. No había tantos contratos que obtener. Además, lo más probable era que el que llevara los negocios fuera su marido, Ignacio, fallecido también, lo que dilataría el tiempo de reacción. ¿Y si el que los acusaba era él? Por muchos contactos que tuviera Elsa, nadie creería lo del ser de inverosímil descripción. La cuestión del veneno, aquellos espumarajos. No quedaban otros testigos ni pruebas incriminatorias para ninguno de los dos. Por supuesto, en cuanto registraran el edificio a fondo, se toparían con lo de la torre, y eso sumaría desconcierto a la investigación. Los factores combinados se solaparían unos a otros en la cabeza de quienes intentasen hallar un motivo único a los eventos sucedidos, siendo más que probable que todo fuera atribuido a una causa, uniéndolos ante la escasa probabilidad de varios casos simultáneos. ¿Cómo narices unirían los envenenamientos a las agresiones con garras y colmillos? ¿Qué podría decir él mismo si se animaba a acusar a los Balbuena? Diego sucumbió al hecho de que seguía sin saber qué hacer, cómo pensar, ni cuáles eran los pasos a seguir. El frío mandaba más que la razón. Solucionaría sus problemas inmediatos y ya trazaría luego un plan relativamente aceptable. Con ráfagas de viento azotándole la cara, la manta a punto de salir volando y las gotas cayendo sobre él con una frecuencia molesta, avanzó entre los parterres hasta la puerta doble, abrió una de sus hojas y pasó. Los únicos sonidos presentes eran los que producía el temporal, más intensos al arreciar contra muros y ventanas, y el tic-tac del reloj. Las agujas marcaban las 5:12 de la tarde. Podía considerarse pronto o tarde, según el punto de vista. Confiaba en que fueran del mismo día. Soltó el sobretodo improvisado y empapado, frotándose con él los pies un par de veces antes de meterlo dentro de la consola que había bajo el reloj. Deshacerse del tejido parecía idóneo, pero pretendía devolvérselo a sus aparentemente poco adinerados propietarios si era posible, quizá lanzándolo sobre su terreno al pasar, sin mayores complicaciones. Le recorrió un escalofrío al ver el recibidor y las puertas que llevaban al resto de la casa. No se creía capaz de llegar hasta las escaleras principales y no seguir hacia el antecomedor y el reservado. Le horripilaba encontrarse con los cadáveres, pero también sabía que debía enfrentarse a los hechos con una mente más clara y precisa que la disponible mientras sucedían.
A pesar de no haber visto nada truculento todavía, el entorno olía distinto. Reinaba un toque sutil y desagradable entre el óxido y lo vetusto, que recordaba a productos de carnicería poco frescos, a muebles antiguos y polvorientos, a fosa común abierta. Algo que no acababa de ser físico del todo, un tufo que asumió como el hedor de la muerte. Rotó a izquierda, optando de nuevo por la ruta de servicio, evaluando que mejor ver a Estefanía otra vez en las escaleras de caracol que a su padre, Petra y Mauro si avanzaba, o a saber quiénes si era capaz de subir directamente. Antes o después debía comprobar si los demás también habían fallecido y revisar todo a fondo. Pero retrasarlo hasta entrar en calor y tranquilizarse le pareció la opción menos impactante y más funcional. Diego, limpio y vestido con elegancia, bien abrigado, sujetando con la mano izquierda bufanda y sombrero, después de calentarse en una chimenea de la planta superior y haber bebido un par de copas de brandy acompañadas de humo de tabaco, observaba de pie la expresión esperpéntica de Santiago, ya sin burbujas, pero con una pátina verdosa alrededor de boca y nariz. Intentaba no ponerse emotivo, evitar que emergieran los sentimientos. Tomar una decisión requería cierta objetividad que no obtendría rememorando el pasado. Le resultaba muy difícil lograr su propósito. Quien yacía delante de él era su padre, asesinado por pura avaricia y maldad, de un modo evidentemente cruel. Diego no sabía de venenos, pero era innegable que el utilizado había causado un final terrible. El rostro de Santiago denotaba un enorme sufrimiento. Quiso haberse llevado mejor con él durante los últimos años, disponer de recuerdos más agradables sin tantas discusiones. Se le empañaron los ojos. No quería llorar. Era más conveniente mantener la compostura, ser un observador relativamente imparcial que pudiese tomar decisiones adecuadas, tarea que empezaba a concebir como imposible. Quería a su padre, a pesar de todos los desencuentros, y le abrumaba la injusticia de lo sucedido. Durante unos segundos evaluó la posibilidad de que nada de lo que veía fuera real, que se tratase de una visión falsa producida por la maldición, similar a las de los primeros contactos con el extraño fenómeno. Paraguas en mano, dio una vuelta por todo el edificio y los senderos aledaños, deteniéndose en diversas ocasiones para reforzar su capacidad de aguante. Aquello era mucho más de lo que alguien merecía soportar. El conjunto superaba con creces todo lo que había leído, incluyendo tragedias griegas y del Antiguo Testamento. Quizá no en número de muertes, pero sí en escabrosidad intensa y sanguinaria. Sus lecturas no le habían preparado para aquello, por no hablar de familia y profesores. Se acordó de su abuelo y del libro mencionado por él antes de expirar su último aliento. Los cadáveres del exterior habían sido lavados por el aguacero, pero lo del interior era imposible de limpiar a fondo careciendo de experiencia. Una cosa era borrar rastros ligeros recientes para que no sospechasen las profesionales que luego repasarían la tarea sin saberlo, y otra ponerse manos a la obra con aquel festival de la sangre. Además, por mucho que quisiera reprimir las emociones, ciertas cosas iban a romperlo en pedazos. Casi lo habían hecho solo con verlas. Era sorprendente que no estuviese hundido por completo. Subió al dormitorio de Elías y miró el armario, el secreter, la cómoda y los cajones, forzando los que estaban cerrados. Buscó debajo de la cama y levantó el colchón por si acaso. Apretó la almohada y los cojines. Separó un poco los muebles de las paredes y echó un vistazo detrás. Golpeó las baldosas con los pies y los muros con los nudillos, agudizando el oído por si sonaba hueco. A punto de rendirse, sopesando si lo del libro habría sido un delirio cercano a la muerte o si la parte inacabada de la frase contenía información vital, acercó la silla al armario, se subió en ella y palpó encima, casi sin llegar a pesar de ser alto. Tocó un bulto y, con las yemas de los dedos, lo manipuló hasta que consiguió asirlo. Se trataba de un volumen fino, encuadernado en piel teñida de rojo y con los bordes de las hojas enmohecidos. Regresó al suelo y lo abrió, emocionado ante la expectativa de información útil, una guía que le ayudase a comprender por qué habían sufrido semejantes transformaciones,
pero no entendía nada de lo escrito a mano en su interior. Aquella letra de caligrafía rápida y poco cuidadosa parecía estar en alemán u otro idioma similar, con ocasionales dibujos esquemáticos. Diego solo sabía francés e inglés, aparte de su lengua natal. Decepcionado, puso el manuscrito bajo su brazo y se dijo que ya encontraría a alguien que lo tradujera cuando solucionase sus problemas más urgentes. Tras dar una larga zancada para pasar por encima del cuerpo de una sirvienta que había en el pasillo, volvió a la planta baja. El olor estaba ahí de nuevo, intenso y perturbador. Sintió la necesidad de volver a ver a su padre, pero la mera visión lejana del cadáver en el antecomedor le bastó para percatarse de que no quería revivir de nuevo aquella dura experiencia. Cerró el abrigo hasta el último botón, se enrolló la bufanda con esmero y ajustó el sombrero. Tenía que salir de allí por la vía rápida, antes de que le diera un soponcio o un ataque de ansiedad. En el último instante, y solo gracias a que utilizó la puerta delantera para evitar escenas macabras, se acordó de la manta robada y la cogió. Tuvo tentaciones de retirar los cuerpos de los guardias, evaluando que la lluvia eliminaría rastros antes de que llegase alguien, pero apartó la mirada y se metió en la parte de las cuadras destinada a los caballos. Allí escogió su tercer favorito, Manchas. Le habló suave, lo acarició, le dio una manzana, colocó la cabezada con las riendas, lo ensilló y le puso la alforja más plana y pequeña que había disponible. Enganchó el paraguas cerrado, pensando que le sería de utilidad en destino, y metió el libro con un montón de paja a modo de material absorbente. Salió por la parte de atrás, más allá del laberinto, evitando el acceso delantero para que nadie pudiera verlo, evaluando una y otra vez si acudir a las autoridades o hacer como que llevaba fuera desde la primera ingesta del día. Se desvió la distancia adecuada, aproximándose brevemente al camino principal y lanzando el desgastado producto del hurto, que acabó enganchado en una tabla astillada de la ajada cerca de su dueño.